Voy a pedir a nuestro anfitrión del Seminario Teológico Reformado de México que nos inicie con oración, por favor. Sí, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, compañeros. Padre, gracias te damos por tu infinita bondad, tu grande misericordia, tu gran bondad que tienes para con nosotros, puesto que no somos ni dignos ni merecedores de todos los privilegios, de todas las bendiciones que tú traes a nuestra vida, y mucho menos, Señor, somos ni dignos ni merecedores del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Pero gracias, Señor, porque es por ese sacrificio que nosotros podemos acercarnos delante de tu presencia, y específicamente en este momento podemos darte las gracias por habernos escogido, Señor, de entre tantas personas para dedicar este tiempo para el estudio y el conocimiento de los asuntos que competen contigo, Señor. Gracias porque pues no todos tienen este privilegio, pero Señor, tú nos has dado esa oportunidad a nosotros. Gracias porque es una bendición. Te suplicamos que nos hagas disciplinados en cuanto al estudio, para que podamos adquirir todo lo que sea necesario, Señor, y podamos transmitirlo, Señor, a aquellas personas que no se encuentran en este momento con nosotros. En cuanto al profesor, Señor, gracias por su vida. Te suplicamos que lo uses como un instrumento en tus manos para que él pueda, Señor, transmitirnos también la información que tú requieres para tu pueblo, Señor. Que podamos ser un grupo que pueda aspirar a conocer más de ti y alabarte y glorificarte, puesto que para eso, Señor, hemos sido creados. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Voy a compartir pantalla directamente. Bien. ¿Pueden ver la pantalla todos? Sí. Sí, muy bien. Vamos a controlar el audio para que sea más... ¿Está bien el audio ahí? ¿Se escucha bien? Sí, efectivamente. Muy bien. Entonces, vamos a continuar en el capítulo 2. Ayer nos quedamos en este capítulo y concluimos con la profecía de Ezequiel. El día de hoy vamos a avanzar hacia la profecía escatológica del libro de Joel en el idioma hebreo. Y vamos a iniciar con una lectura bíblica en el libro de Joel, el capítulo 3, y el versículo 1 hasta el 21. Dice así el libro de Joel 3, 1 al 21. Porque he aquí, en aquellos días, otra vez aquellos días es una referencia escatológica al futuro, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces.
Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones, todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas rastrearán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, en mi monte santo, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Muy bien, hasta aquí la lectura de uno de los 3 capítulos del libro de Joel. A manera de introducción, habría que decir lo siguiente, que el libro de Joel, como un todo, está estructurado en 2 grandes partes. La primera parte comprende el capítulo 1, del versículo 2 hasta el capítulo 2, versículo 27. Y en esta parte se trata del ataque de plaga de langostas contra... Un momentito, por favor. Aló, buen día. Aló, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Mucho gusto, dígame usted. Profesor, mire, Capitán me ha presentado sus documentos, es para elaborar un recurso de apelación, ¿no? Así es, ajá. Dígame, ¿cuándo le han notificado? El día 14. ¿El día 14 Sí, de este mes. Estamos a tiempo todavía. Dentro del plazo? Sí. Entonces, yo coordino con el capitán y ya cualquier cosa él. Ya, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Muy bien, entonces decía que el libro de Joel está estructurado en 2 grandes partes. La primera parte comprende desde el capítulo 1, versículo 2, y se extiende hasta el capítulo 2, versículo 27. Y el tema central de esta primera parte es el ataque de plaga de langostas contra Israel. Es un juicio de Dios contra Israel usando los fenómenos de la creación que Dios controla y gobierna. Y la significación de esto es que está relacionada con el inminente juicio de Dios contra su pueblo. Y la segunda parte, que cubre el capítulo 3, desde el 1 hasta el 21, trata del día escatológico que traerá salvación. Noten ustedes que en ambas partes están inminentemente unidas por el tema del día del Señor. Hay un día del Señor que significa juicio, en primer lugar, empezando por casa para Israel y Judá, y en segundo lugar, el día del Señor, que es un día de juicio también, que será aplicado a las naciones que abusaron de una manera execrable contra los hijos de Dios, es decir, el pueblo de Dios. Esa es la forma como está estructurado el libro de Joel. Entonces, el tema central de todo el libro es el tema del día del Señor. Bueno, sobre este tema se ha escrito bastante. Ustedes pueden
hacer una búsqueda acerca del significado del Día del Señor escatológicamente y van a tener abundante literatura sobre esto, especialmente en los artículos especializados. Sí, me están... Sí, sí lo escuchamos. Muy bien, porque hay una voz en el trasfondo, pero vamos a seguir, ¿verdad? Entonces les decía que el tema central del libro de Joel es el Día del Señor. Y este es un tema eminentemente escatológico y está bien estudiado en diferentes artículos y libros y tratados especializados. Entonces, necesitamos analizar bíblicamente el significado de esta frase escatológica, Día del Señor. Ayer lo agarré angustiado. Tiene que apagar el micro a William Navarro, por favor. ¿Ya estamos? Muy bien. Entonces, analicemos brevemente el significado en la escritura acerca del Día del Señor. Podemos decir que Amós capítulo 5, versículo 18, trata de este tema también, el Día del Señor. Y en el contexto del libro de Amós, el Día del Señor era esperado por los israelitas como un día que los beneficiaría a ellos en relación a su servicio de adoración. Pero Amós les declara a los israelitas que el día del Señor no será un día de bendición para ellos como lo esperaban, como lo concebían ellos, sino que será más bien un día de juicio. La parte central del libro de Joel está formada por los capítulos 2, versículos 28 al 32. Y trata del, digamos, aquí se trata del derramamiento del Espíritu Santo, en Joel 2, 28 al 32. Este pasaje emerge luego de la primera mitad del juicio contra su pueblo y apunta a la segunda parte donde se profetiza juicio contra los enemigos de Dios. Entonces el día del Señor se describe en Joel 2, 1 al 11 y anuncia el juicio mediante la plaga de langostas. Luego hace un llamado al arrepentimiento nacional de su pueblo y se promete la renovación del pacto en Joel 2, 18 al 27. Inmediatamente después de eso, se describe el tema escatológico, empezando en el versículo 28 del capítulo 2 de Joel, con esta frase, y sucederá que después de esto, y viene la promesa del revelamiento del Espíritu Santo. Esta frase, después de esto, se refiere a la llegada de la era del Nuevo Testamento o la nueva era. El apóstol Pedro así lo entendió, así lo interpretó guiado por el Espíritu Santo en Hechos 2, 17 al 21 y tradujo la frase después de esto como postreros días en Hechos 2. Entonces, toda carne aquí en Joel no se refiere a cada uno de los seres humanos, ni siquiera a todos y cada uno de los israelitas, sino que se refiere a todos los del remanente fiel que han renovado el pacto delante de Dios. Se refiere a la comunidad de fe dentro del Israel nacional. Con ese derramamiento del Espíritu, digamos que sobre toda la comunidad de fe, el verdadero Israel ahora pueden todos ellos profetizar tal como lo deseaba Moisés en Números 11:29. Y entonces así la comunidad de fe podría mostrarse como la comunidad por lo cual había sido escogida, es decir, para que profetice al mundo entero las buenas nuevas de salvación en Cristo, porque ahí tuvo su cumplimiento esta profecía. Y podemos decir que en realidad, en ese mismo día en que se cumplió esta profecía de Joel, ahí en Jerusalén,
había gente de todas las naciones bajo el cielo, dice Hechos 2:5. Noten que este lenguaje es inclusivo pactual. Dice, habían allí gente de todas las naciones bajo el cielo. Obviamente, no estaban ahí toditas las naciones una por una, pero este es un lenguaje representativo, pactual. Estaban ahí las principales naciones de la tierra. En otras palabras, la esperanza escatológica que esperaban los del Antiguo Testamento en Joel capítulo 2, 28 y 29, llegó a su cumplimiento con el nuevo Israel, la comunidad de fe que empezó con los judíos y luego se extendió a todo el mundo, es decir, la iglesia de Cristo formada por judíos y gentiles. Bueno, esto es importante comprender para el desarrollo de la escatología del Nuevo Testamento. Pero Joel 2, 30 y 31 apunta más allá de la plaga de langostas, apunta o señala a un día donde los enemigos de Israel serán derrotados finalmente con grandes señales, lo cual probablemente requiere que tomemos nota ahora nosotros de la significación escatológica del periodo del Pentecostés, que podíamos extenderlo hasta el año 70 después de Cristo. Y hacia ahí apuntan esas señales grandes, portentosas del capítulo 3, versículo 15 del libro de Joel. Noten ustedes que habla del sol y la luna que se oscurecen, en que la tierra y los cielos tiemblan. Pero el texto de Joel termina anunciando en el versículo 32 que habrá un remanente en Jerusalén que hallará salvación del juicio de Dios. Entonces, el capítulo 3 de Joel, en este capítulo, Jehová llama a las naciones en forma satírica a usar instrumentos de paz como armas de guerra, como armas de combate, en una guerra santa contra Dios. Dios los invita a hacerle guerra a él. En el capítulo 3, versículos 1 al 12. Aquí hay un contraste evidente entre lo que aquí se dice y lo que anunciaba Isaías 2:4. Joel revierte la expectativa de Isaías 2:4. En Isaías 2:4 se decía que todas las armas de guerra se conviertan en armas de producción agrícola, en arados, en hoces, etc. Aquí Joel revierte eso, llamando a las naciones paganas que inicien guerra contra Dios y que todas sus armas de paz y de producción se conviertan en armas de guerra. Noten ustedes ese contraste aquí. Y en Joel capítulo 3, del 13 al 21, aquí Joel describe el destino de las naciones en términos de cosecha y así, digamos, conectándose al lenguaje de las plagas descritas en el capítulo 1, 13 al 20. La plaga de langostas es una anticipación del juicio final. Y por eso Joel 3:15 repite lo que ya se dijo en Joel 2:10. Dios es el héroe en esta guerra santa e interviene en ambos episodios, tanto en una guerra contra su pueblo que ha entrado en una etapa de apostasía, como en una guerra santa contra las naciones enemigas que abusaron del pueblo de Dios, haciendo afrenta así a Jehová de los ejércitos. Y finalmente en Joel 3:17 al 21 se concluye con una promesa de destrucción del pueblo de Dios, mejor dicho, de una restauración de ese remanente del pueblo de Dios a un paraíso centrado alrededor de Sión. Es decir, Sión y Jerusalén se describen aquí en términos paradisíacos y se lo describe en términos del centro del mundo. Esto obviamente indica que habrá una vindicación divina de la elección de Israel. Es decir, Dios no será vencido. La elección de Israel sigue en pie. Habrá gran destrucción, pero emergerá de manera purificada un remanente que vivirá en un ambiente paradisíaco recreado por Dios. Esto enseña
al creyente que Dios no abandona a su pueblo. Ciertamente lo juzga, lo purifica y lo restaura a condiciones de paz, de bendición y de abundancia delante de él. Entonces, podríamos decir en conclusión que la escatología de Joel se mueve desde la desolación o juicio contra Judá a la restauración y las bendiciones pactuales de un pacto renovado con una nueva creación que evoca el jardín del Edén. Podemos decir también que cuando el apóstol Pedro entiende que esta profecía del derramamiento del Espíritu, que es parte de la bendición de Dios, sucedió en el Pentecostés, el Espíritu Santo ha movido a Pedro a entender que Dios sigue actuando en la historia y que ha constituido un nuevo Israel y que el inicio de estas condiciones de bendición al estilo paradisíaco se inician aquí, en esta etapa del Nuevo Testamento. Entonces, para Dios, el tiempo no es tan limitado como para nosotros. Ciertamente, algo de estas bendiciones llegaron a Jerusalén después del exilio, pero no llegaron con esa abundancia paradisíaca que profetiza Joel. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios hace comprender a Pedro que esta bendición ha continuado y que aquí en este nuevo pueblo de Dios, con este nuevo pacto que Cristo inauguró con la cena del Señor, estas bendiciones han iniciado su cumplimiento, pero todavía no estamos en el pleno cumplimiento de esas bendiciones. Tenemos las primicias. Esto todavía continúa y se proyecta hacia la segunda y final venida de Cristo. Esto es como algunos teólogos correctamente han explicado la profecía escatológica desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es decir, es como si la profecía señala a una montaña, vamos a decir, de 1000 metros de altura. Y cuando llegamos a esa montaña, pareciera que todo ya se cumplió ahí, pero no, vemos todavía que la profecía señala a otra montaña de 2000 metros de altura. Y nos ponemos en la montaña de 2000 metros de altura y nos damos cuenta que todavía falta más. Y señala una montaña de 3000 metros y así. Eso se llama perspectiva. Entonces, la perspectiva escatológica es que un día estas profecías de plena bendición en la presencia de Dios en términos edénicos y paradisíacos está en proceso de cumplimiento y que tiene una serie de cumplimientos parciales en el tiempo, pero que la consumación todavía tenemos que aguardarla. Y eso constituye la esperanza del pueblo de Dios. Es un pueblo que recibe, por decirlo así, los primeros sabores de esa bendición. Y esos sabores le anuncian que Dios habla en serio y que cumplirá plenamente esas bendiciones paradisíacas en la consumación del tiempo. Y esto se refiere, obviamente, a la segunda y final venida de Cristo. Muy bien, hasta ahí Joel. Estamos en la profecía exílica, durante el exilio. Los profetas, noten ustedes que habíamos dicho, tienen que explicar la caída de Israel y tienen que explicar también que hay una esperanza. Y en Isaías, digamos la segunda parte del libro de Isaías, entra aquí en escena en la profecía exílica también. Entonces, los capítulos 40 hacia adelante de Isaías son profecías históricas y escatológicas para el pueblo de Dios durante el exilio. A manera de introducción a esta parte de la profecía escatológica de Isaías, vamos a decir algo, pero antes de eso vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios en Isaías 40, en versículos 1 hasta el 31. Isaías 40, 1 al 31 dice así:
consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Alguien preguntaba ayer si Jerusalén y Sión son sinónimos, y aquí tenemos en este versículo este paralelismo donde Sión y Jerusalén se usan como sinónimos. Y Sión y Jerusalén aquí representan a todo Judá. Este es, en el lenguaje literario se llama el uso en forma de sinédoque. Entonces, una parte representa al todo. Y luego dice, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Aquí notan bien claramente el uso de la sinédoque. Hablando de Sión y de Jerusalén, luego habla de Judá, porque Sión y Jerusalén son, digamos, la cabeza de toda esta parte de Israel. Esto para disipar esa duda que había el día de ayer. Y luego dice, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas.
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Así pues, ¿me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos los llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Muy bien. Hasta aquí la lectura del capítulo 40. Este es un pasaje en el cual podríamos pasar horas haciendo exégesis de cada frase significante aquí. Pero recordemos que los capítulos 1 al 39 de Isaías terminaban con un Israel casi en el exilio, al borde de entrar al exilio. Ahora los capítulos 40 al 66 de Isaías son profecías acerca del periodo exílico. Israel ya está en el exilio. Estos capítulos empiezan con un mensaje de consuelo para Jerusalén y los exilados en Babilonia. De eso trata el versículo 1 al 11 del capítulo 40 que acabamos de leer. Entonces, esta segunda parte de Isaías, conformada por los capítulos 40 hasta 66, se divide a su vez en dos secciones muy claras cuando uno ve el texto como todo. La primera sección comprende los capítulos 40 al 55 y trata del retorno de los exilados hacia Jerusalén. Qué importante es la escatología. Israel ya está en el exilio. Faltan 70 años para que termine el exilio. Pero la profecía escatológica los ve como cuestión de tiempo cortísimo, de minutos, de segundos, de horas. Faltan 70 años, pero ya en esta primera parte habla del retorno de los exilados hacia Jerusalén. Esto es interesante porque el creyente del Antiguo Testamento tiene entendido en su alma, o por lo menos la palabra de Dios así lo explica y se dirige a ellos, que junto con el juicio está la esperanza de restauración, que junto con el juicio está la esperanza de volver a la comunión con Dios. No tienen que esperar 70 años para tener comunión con Dios. No tienen que esperar 70 años para que después de los 70 años ellos comiencen a tener una nueva esperanza. No. En el proceso mismo del juicio está insertada la esperanza escatológica, está insertado el retorno y la restauración. Y esa comprensión de juicio y misericordia y esperanza y restauración al mismo tiempo, eso es lo que mantiene viva la fe del creyente de aquel entonces y del creyente de esta parte del tiempo. Esto es importante también en la teología pastoral. Ninguna disciplina en la iglesia cristiana bíblica puede ser aplicada sin mencionar al mismo tiempo del acto disciplinario la intervención del Espíritu de Dios, la intervención de Dios como totalidad
en la restauración del disciplinado. Y eso es lo que le hace resistir el tiempo de aflicción al pasar por la disciplina. Esto es lo que le pasó al pueblo de Dios en Babilonia. Tenía que saber que está siendo disciplinado por Dios, pero al mismo tiempo tenía que saber que su restauración está en proceso y que el juicio mismo es parte de esa purificación. Si no se entiende así la escatología bíblica, entonces no habría esperanza para el pueblo de Dios. Dios sería un juez que solamente castiga, condena, lo encierra a alguien en la cárcel y se olvida de él. Pero no es así como funciona nuestro Creador. Nuestro Creador no funciona de esa manera, no es como un juez pagano. El tribunal de justicia de Dios no es un tribunal pagano que encarcela y deja en la cárcel a la gente. Es un Dios que a través del proceso del juicio purifica y restaura a aquellos que responden en fe y obediencia a esa disciplina de Dios. Entonces, de esto tratan los capítulos 40 al 55, del retorno de los exilados hacia Jerusalén. Y en estos capítulos 40 al 55 trata también acerca del rol que cumple el siervo sufriente en ese retorno. Y al mismo tiempo trata de lo que significa ese retorno. Estos son los temas del capítulo 40 al 55. El retorno de los exilados, el rol del siervo sufriente y la significación del retorno de los exilados. Y la segunda sección de esta segunda parte de los capítulos 40 al 66 está formada por los capítulos 56 al 66. Y aquí, en estos capítulos 56 al 66 de Isaías, hay una armónica interacción entre teología y escatología que expanden los temas de los capítulos 40 al 55. Pero por referirse a Isaías, digamos 56 al 66, aquí mayormente se refiere a los problemas después del retorno. Estos capítulos entonces vamos a tomarlos en cuenta y analizarlos cuando tratemos la profecía postexílica. Entonces, para la profecía exílica, analizaremos los capítulos 40 al 55, dejando los capítulos 56 a 66 para tratarlos en la profecía post-exílica. Muy bien, entonces, el tema central de los capítulos 40 al 55 es el tema del rol del siervo sufriente. Este es el aspecto escatológico de esos capítulos. Y vamos a detenernos un poquito en este rol del siervo sufriente. Entonces, en esta sección se mantiene a lo largo de su contenido los temas del consuelo y la esperanza. El profeta Isaías insiste con fuerza, con denuedo, que el tiempo del castigo de Israel ha concluido. Recién inicia, pero escatológicamente Isaías lo ve como que ya concluyó. Dios lo ve así. Bueno, está siendo castigado, pero te digo que ese tiempo para mí ha concluido, va a concluir pronto. En los tiempos de Dios eso es pronto. 70 años es pronto. Y que debe levantarse el pueblo de Dios, y no solamente debe levantarse, el pueblo de Dios debe levantarse y retornar, empezar el éxodo desde Babilonia. En este contexto de retorno aparece la figura escatológica del siervo sufriente, cuyo rol es, en realidad, efectuar el retorno del pueblo de Dios. Entonces, el rol del siervo sufriente se desarrolla en 7 secciones en estos capítulos 40 al 55 de Isaías. Y esas 7 secciones se pueden mirar así en el texto bíblico. La primera sección habla del consuelo que este siervo sufriente tiene para Jerusalén. Y aquí están los capítulos 41 al 11 que hemos leído.
En segundo lugar está el preludio al siervo sufriente, que cubre el capítulo 40 y 41 hasta el versículo 29. Y en tercer lugar está la presentación que el profeta hace del siervo sufriente, que abarca el capítulo 42, 1 hasta el 14. En cuarto lugar, hay una explicación acerca de este siervo sufriente, y eso lo explica el versículo 5 al 9 del capítulo 42. Y luego, en quinto lugar, está el siervo sufriente y la restauración del pueblo de Dios, que cubre el capítulo 49 de Isaías. Y luego, en el capítulo 52 y 53, se hace una evaluación del rol del siervo sufriente. Y en los capítulos 54 y 55 se exponen las consecuencias de la muerte del siervo sufriente. Entonces, empezaremos por la primera parte de estas 7. Voy a ir un poco lento aquí. Estamos haciendo un análisis escatológico panorámico, por supuesto, pero en las notas voy a mostrarles que hay un libro muy excelentemente escrito por Van Groningen, que se llama La revelación del Mesías en el Antiguo Testamento, la revelación mesiánica del Antiguo Testamento. Mayormente este análisis lo he tomado de él. Entonces, los que tienen acceso al idioma inglés pueden consultar el libro de Van Groningen, La revelación mesiánica del Antiguo Testamento. Y aquí hay un análisis resumido de este rol del siervo sufriente. Entonces, en primer lugar, el consuelo para Jerusalén, los versículos 1 al 11 del capítulo 40. En este capítulo 41 al 11 encontramos el prólogo a la segunda parte de Isaías. Noten que la segunda parte cubre el 40 al 66, que se divide a su vez en dos partes, 40 al 55 y 56 al 66, como dije. Muy bien. Entonces, en el capítulo 40, versículos 1 y 2, Jerusalén y el pueblo de Dios son sinónimos. Hay dos mandamientos emitidos aquí: consolad, consolad, y hablad al corazón de Jerusalén. Mucho podríamos decir de estas frases, pero en resumen, es importante que el creyente entienda que el juicio de Dios es una manera de cómo Dios habla al interior del ser humano. Cuando el ser humano se rebela contra Dios, pierde de vista su relación con Dios y da rienda suelta a su pecaminosidad. El juicio tiene como función hablar a la conciencia, al centro del pensar del ser humano. Desde el punto de vista de Dios, que bien podría destruirnos completamente ante el primer atisbo de pecado, desde su punto de vista, el juicio es parte de su misericordia. Es la pedagogía divina de hablar al centro del pensamiento y de sentimiento y emoción de sus hijos. Es un acto de consolación, finalmente. Es un acto de comunicarse al corazón mismo de su pueblo. Por eso dice: consolad, consolad, hablad al corazón de Jerusalén. Los que ya somos padres y tenemos hijos, algunos de ellos están adultos, quizás tenemos un poquito de mejor acceso a este entendimiento. Cuando usted le habla a su niño una y otra vez, habiéndole explicado el proceso de comportamiento en el hogar y todo lo que un creyente enseña a sus hijos, y este niño muestra una actitud de desobediencia y rebeldía una vez, dos veces, durante un día, 2 días, durante 7 días, durante 30 días, ¿qué hace el padre? ¿Qué hace usted como papá o mamá? Tiene que tomar algunas acciones un poquito más fuertes, que hablen a la parte más sensible del interior de ese niño. Así es como Dios opera en su relación e interacción con sus hijos. De manera que no es
apropiado presentar el juicio de Dios como un acto de pura dureza unilateral de Dios. Tenemos que entenderlo en el contexto de la pedagogía divina, de ir educando y transformando a través del tiempo el corazón de sus hijos. Entonces, el fin último de la disciplina es purificación, restauración, consolación y hablar de Dios al corazón de sus hijos. Y aquí les dice que habrá un cambio de fortuna para Jerusalén, un cambio de destino. Ha sido castigada y le dice ahora es limpiada porque ha sufrido conforme a lo que merecía. Otra vez, noten ustedes el fin purificador de la disciplina de Dios. El fin expiatorio, limpiado de el juicio de Dios. Y en los versículos 3 al 5, el heraldo invoca al consejo divino, a la preparación de un camino divino. Preparar camino. ¿Preparar el camino para qué? Para el éxodo. Un éxodo por el desierto, a través del cual empezará el proceso del consuelo. El nuevo éxodo será, esta vez no desde Egipto, pero desde Babilonia. Dios eliminará todo impedimento durante este retorno del exilio. Cuando dice que los montes se bajen, que los valles se allanen, está anunciando escatológicamente la intervención portentosa, poderosa de aquel que ha creado todo y que no hay ninguna fuerza de ningún imperio desde Babilonia hasta Jerusalén que pueda impedir el éxodo decretado por Dios para su pueblo. Esta es otra parte que se tiene que explicar claramente al pueblo de Dios cuando se predica del Antiguo Testamento. Y es este hecho, que aquel Dios que ha adoptado a su pueblo para sí es el mismo creador de la totalidad del universo. De eso trata este capítulo. ¿No has oído, no has sabido que Él creó todo? ¿No has sabido que no hay nada imposible para el Creador? En otras palabras, cuando Dios decreta este éxodo, cuando Dios decreta el bienestar de su pueblo, ese bienestar ciertamente llegará y no habrá nada que lo pueda impedir. Dios eliminará todo impedimento durante este retorno desde el exilio. Jehová será nuevamente rey de su pueblo y con su ascensión al trono, la misma faz de la naturaleza cambiará, según esta profecía. Y en los versículos 6 al 8 del capítulo 40, el profeta se dirige a sí mismo, identificándose él con el pueblo de Dios. Esta invocación se declara que los versículos 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí. Ahí el profeta se identifica con su pueblo. ¿Qué tengo yo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo. Eso es interesante, está dirigida a ese Israel representado por Judá, donde tenía rey, nobles, personas ricas, personas que se creían con mucho dominio. Ellos están exilados, están ahí, están en aflicción, están en sufrimiento. Por sí mismos nada pueden hacer para liberarse del poderoso imperio babilónico. Y en ese contexto, Dios le dice al profeta, esto es lo que tienes que decir a mi pueblo. Toda carne aquí no significa
toda carne en el sentido de clasificación de especies animales. Se refiere toda clase de seres humanos, toda clase de seres humanos del pueblo de Dios. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Con seguridad, el rey y toda la clase real y toda la nobleza y todos los grandes ricos de Judá tienen que haber sentido y entendido esto en su propia vida, que de esa gloria y de ese orgullo que manifestaban mientras vivían en Jerusalén, hoy no son más que pobres esclavos humillados bajo los pies del emperador de Babilonia. Tienen que saber eso. En el proceso disciplinario, Dios hace eso. Así lo hizo con el pródigo. Esta pedagogía divina hace que sus hijos vuelvan en sí. A partir de esta debilidad, tienen que entender que necesitan, que precisan de ese inmenso poder de Dios para salir de la situación en que se encuentran. Entonces, dice así, toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. ¿Por qué llegaron a ese estado de humillación y de casi nada, de ser casi nada bajo un imperio, este pueblo de Dios? Por la disciplina divina, el viento de Dios hace que se marchite la flor. Pero aquí está la esperanza, en el versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. A veces citamos este versículo constantemente antes de iniciar la prédica o después de haber leído la palabra de Dios. Pero hay que entender el contexto. Ese está en un contexto de disciplina. Esta es la esperanza que Dios le da a su pueblo. Ustedes están humillados, están convertidos en polvo, casi en nada. Eran nobles, pertenecían a clases altas, pero hoy están reducidos a polvo de la tierra. Es una figura literaria que explica el estado de humillación y calamidad a la que habían llegado, pero quiere que al mismo tiempo sepan que así como la flor se marchita, que la profecía de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios permanece para siempre. Y entonces, con eso queremos explicar lo siguiente, que en estos versículos 6 al 8, el profeta se dirige a sí mismo, identificándose como el pueblo de Dios. En esta invocación se declara que el nuevo comienzo solo es efectuado por el poder de Dios en contraste con la inmensa debilidad del hombre. Y en los versículos 9 al 11 se concluye el prólogo a la segunda parte de este libro de Isaías. Jerusalén debe ser evangelizada. El evangelio es el siguiente: Dios viene a Jerusalén. Eso se repite también en Isaías 52:7. Viene como rey. El rey que tiene el dominio del mundo y sobre el pueblo de Dios no es Nabucodonosor, no es ningún rey pagano poderoso, entre comillas. El anuncio de la buena nueva es que Dios viene a Jerusalén nuevamente y viene como rey. Aunque el lenguaje se refiere al pastor, esa figura se aplicaba también a los reyes en el Antiguo Oriente. Viene como rey con la capacidad y el poder de recoger a sus ovejas, de pastorearlas, y una de las funciones grandes que Dios le dio a los reyes era el pastoreo también. Y este rey, Jehová, librará a Israel. El brazo de Jehová lo hará. Lo librará del exilio babilónico, como los libró de Egipto. Y él establecerá su pacto con su pueblo y lo sustentará en Jerusalén, convertido nuevamente como en el centro del mundo. Y entonces Isaías 41 al 11, Jerusalén y su restauración es el tema escatológico central en ese capítulo.
Dios es el que hará posible este nuevo éxodo desde Babilonia y él será rey de su pueblo. Y este es un llamado a no salirse de la autoridad de Dios para poder gozar de la paz y del bienestar. Es un gravísimo error de todo hijo de Dios cuando llega a creer que puede tener paz y bienestar fuera de la autoridad del Creador, del Dios, el Padre, de su Rey. Este era el problema de este joven rebelde del Nuevo Testamento, en la parábola del amor de Dios, llamada por muchos parábola del hijo pródigo. Aquí el hijo menor quería el bienestar que la herencia de su padre le podía dar, pero no quería estar bajo la autoridad del padre. Ese es el pecado típico de todos nosotros, los creyentes, en algún momento de nuestras vidas. Pero aquí ya Isaías va enseñando que la paz y el bienestar consiste en refugiarse bajo la autoridad y poder de Dios, fuera de la autoridad y poder de Dios, fuera de la humildad y el servicio y la obediencia a Dios, no habrá paz ni bienestar. Todo lo que espera es convertirse en polvo, en flor del campo, o en el caso de este hijo del Nuevo Testamento, en un pastor de cerdos que desea la comida de los cerdos, pero que ni siquiera esto le es permitido. Entonces no nos equivoquemos. No pensemos que nuestra autonomía, nuestra libertad, salirse de acá y gozar lo que gozan los demás, eso es lo que da paz y bienestar. Falso, dice Dios. Vean la historia de mi pueblo, vean lo que yo he prometido hacer. Entonces, aparte de la protección bajo la autoridad de Dios, su pueblo será esclavizado por los poderes de este mundo. Aparte de la protección bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey soberano. Aparte de eso, el ser humano será esclavizado bajo los pecados de este mundo. Y luego, en el capítulo 40, desde el versículo 12 hasta el versículo 29 del capítulo 41 de Isaías, se nos habla del preludio al siervo sufriente. Este pasaje tiene dos partes. La primera parte abarca hasta el versículo 31 del capítulo 40, empezando en el versículo 12. Y trata de una contienda entre Jehová y los exilados que han adoptado el paganismo y han puesto en duda el poder y voluntad de Dios de ayudar a Israel. Este es como han reflexionado ellos, estando en el exilio. Bueno, si estamos exilados bajo el poder de Nabucodonosor y sucesores, si estamos en esta aflicción bajo un poder pagano, no querrá decir que nuestro Dios ha sido vencido. Y si así sería, ¿no sería mejor que adoptemos las maneras del paganismo donde estamos? Y por supuesto, muchos cayeron en ello. Han puesto en duda el poder y la voluntad de Dios de que su palabra permanece para siempre. Han puesto en duda la promesa de restauración, a pesar de la predicación de Isaías. Entonces, a través de una serie de argumentos y preguntas que se hacen en esta parte del capítulo 40, 12 hasta el 41, 29, la pregunta fundamental del profeta es la siguiente: ¿qué clase de Dios es el Dios de Israel? Eso es lo que está en duda. Y a veces es lo que está en duda también en nosotros los creyentes de esta parte de la historia del pueblo de Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos los cristianos? ¿Qué clase de Dios es el Dios de Israel? Una parte de la respuesta a esta pregunta, el profeta, en responder a esta pregunta, afirma que el Dios de Israel es el mismo Dios que ha creado el cielo y la tierra. Esto que parece tan simple y tan obvio, tiene una inmensa importancia para la vida
concreta del creyente en Dios, especialmente cuando está en situaciones de aflicción. Entonces, esto es como responde Isaías. El Dios de Israel es el mismo Dios que ha creado el cielo y la tierra. Y esta es la enseñanza general del Pentateuco. Por esa razón, en los capítulos 1 al 11 de Génesis, se enseña lo que es capaz de hacer el Creador. Y en Génesis 12 al 50, donde ya, digamos, nace el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es consciente que el Creador del cielo y de la tierra es el Dios del pueblo escogido. Entonces, eso es como define el profeta a Dios. ¿Qué clase de Dios es el Dios de Israel? Es el mismo Dios que ha creado el cielo y la tierra. Y en su exposición les enseña que es un Dios de infinita sabiduría y no hay nadie como Él en todo el universo. La frase es en todos los cielos. Y también les enseña que Dios realmente gobierna el mundo y que su poder es mayor que todo lo creado, ya sea en la naturaleza o en las naciones más poderosas. En otras palabras, no hay ningún poder que pueda equipararse al poder de Dios en todo el universo creado. Parece que esta enseñanza es muy sencilla. Pareciera que es una lección de escuela dominical para niños, ¿verdad? Pero precisamente eso es lo que necesita recapitular el ser humano, el creyente en especial, cada vez, especialmente en situaciones de aflicción, hay que hacerles recordar que Dios no está muerto, que Dios sigue gobernando su creación, que lo que le acontece al pueblo de Dios y al creyente en particular no está fuera del gobierno de Dios, no está fuera de su control, no está fuera de su conocimiento, es parte del proceso pedagógico de Dios para acrisolar el alma de los creyentes. Y Isaías, en los versículos 15 al 17, les da a entender eso. Él es quien tiene el poder sobre las naciones que se creen más poderosas. Les enseña también que Dios no debe ni puede ser comparado con las cosas creadas, ya sea por él mismo, ni con ninguna criatura, ni con ídolo alguno, ni con los dioses babilónicos. La gran tentación que sufrían los israelitas en Babilonia era adoptar la literatura, la filosofía, la religión y las ideologías políticas babilónicas. Todo el sistema de literatura, de filosofía, de religiosidad y de política babilónica estaban diseñadas para que sus habitantes absorbieran eso. Y eso fue el intento de Nabucodonosor con Daniel y los otros dos. Hablaremos de eso cuando lleguemos al libro de Daniel. Pero entonces, aquí la enseñanza final, en respuesta a esta pregunta de qué clase es el Dios de Israel, es un Dios que es incomparable. No se le puede comparar con nada en la creación. Y ninguna imagen, ninguna figura, ninguna pintura, ningún cuadro de la creación es capaz de contener al Dios creador. Y esa es la esencia de la prohibición de no hacerse imágenes acerca de nuestro Dios, porque él no es, sería una manera de rebelión contra Dios querer compararlo
con algo de la creación. Él es incomparable, Él es el creador. Nada de la creación puede compararse a Dios, ni con nada de la creación puede compararse a Dios. Esto es una apologética total para que Israel pueda deshacerse de esa idolatría que era transversal a la economía, la política, la literatura y a la filosofía babilónicas. Y entonces, la otra parte de la respuesta a la pregunta, ¿qué clase de Dios es el Dios de Israel? Emerge claramente en el capítulo 40, versículos 27 al 31. Aquí, implícitamente, el profeta declara que aunque a Israel le parece que Dios ha descuidado su derecho y lo ha abandonado, Isaías afirma que Dios es el eterno y creador y que jamás se cansa como los seres humanos. Por lo tanto, Dios capacitará a su remanente fiel para tener fuerzas para resistir hasta el final. Solamente bajo la autoridad, bajo la paternidad de Dios, el creyente puede resistir hasta el final sin retroceder. Y Daniel y sus amigos representan esta clase de creyentes bajo la autoridad de Dios, bajo la paternidad de Dios, con su fe en este Dios creador. ¿Y esto por qué? Dios no ha abandonado a su verdadero pueblo, porque Dios es fiel y justo. La segunda parte comprende todo el capítulo 41. Se ocupa del trato de Dios para con las naciones del mundo. En la primera parte trata del trato de Dios para con su pueblo. Y en el capítulo 41 trata del trato de Dios para con las naciones del mundo. En efecto, en el capítulo 41, versículos 1 al 4, se establece formalmente el proceso judicial de parte de Dios contra las naciones paganas. El tema de este proceso es el siguiente: ¿quién es la fuerza real detrás del éxito político y militar y del poder y autoridad que ejerce el rey Ciro de Persia? Esa es la pregunta histórico-contextual. Y lo que Isaías afirma es que Jehová es el Señor de la historia y del mundo. El contexto de este capítulo es el reinado de Ciro de Persia. Recuerden que él empezó sus campañas expansionistas en el mundo del antiguo y cercano oriente allá por los años 550 a.C. y llegó a tomar la capital de Babilonia en el año 539, con lo cual puso fin al imperio babilónico, es decir, un nuevo poder se ha levantado, un nuevo poder más grande, más expandido todavía. Entonces, el contexto del capítulo 41 es que están bajo un poder mucho más grande que el de Babilonia. Entonces, el tema aquí es esto: ¿quién es la fuerza detrás del éxito político-militar y del poder y autoridad de este rey Ciro de Persia? Y la respuesta es, la fuerza detrás de todo ello es Jehová como el Señor de la historia.
¿Se encuentra bien, profesor? Ya vendrá después. Bien, vamos a continuar entonces un poquito con voz más baja, pero quería comentarles que en el capítulo 41, versículos 5 al 7, el profeta presenta a las naciones del mundo como desprotegidas por sus ídolos y temblando delante de Dios. El mensaje en los versículos 5 al 7 del capítulo 41 es bien claro. Si una nación no tiene como su protector a Jehová, el Dios verdadero, en realidad no puede sostenerse en el juicio de Dios. Bueno, esto es un asunto recurrente en toda la historia mundial hasta el día de hoy. En los versículos 8 al 13 del capítulo 41 se muestra el contraste entre Israel y las naciones. Y aquí podemos decir que Israel, como pueblo de Dios y pueblo del pacto, está protegido por Dios, porque Dios es fiel a su pacto con Abraham, el fundador de Israel. Pero a su turno, Israel tiene la misión de ser el siervo de Jehová. Y en los versículos 14 al 20 del capítulo 41, Isaías le da a Israel el mensaje de salvación. Aunque Israel es considerado como un mero gusano delante de Dios, Jehová mismo eliminará todos los obstáculos y lo restaurará completamente. Y en los versículos 21 a 29 del capítulo 41, Dios convoca a las naciones a presentar evidencias de la divinidad de sus dioses. Noten otra vez, el concepto de guerra santa es claro aquí. Dios demanda a las naciones en este juicio internacional que presenten evidencias que sus dioses tienen divinidad. Pero se ve que ellas no pueden ofrecer dicha evidencia. Y Dios declara que ellas y sus dioses son como nada. Y eso queda establecido en los versículos 21 al 24 del capítulo 41. Entonces Jehová se declara como el verdadero Dios. Él ha predicho lo que sucederá con Ciro y ha decretado que por medio de Ciro restaurará Jerusalén. Esto es bien ilustrativo para una teología de la historia, porque a veces los creyentes no estamos conscientes de esto. Pensamos que como que Dios ha abandonado la historia del mundo a la deriva, pero no es así. No existe poder alguno en la tierra, aún el día de hoy, que no esté bajo el control de Dios. Y todos los ídolos que las naciones se han fabricado en toda la historia, desde los imperios antiguos hasta los imperios modernos, todos esos ídolos no tienen divinidad. Hay un autor holandés que en los años 70 escribió una obra muy interesante que se llama Los ídolos de nuestro tiempo. El nombre de este autor es Bob Hausbard. Tuve la oportunidad de tener un diálogo con él en la universidad
libre de Ámsterdam en esos años. Y en este texto él me comentaba, y me obsequió el texto y lo estudié el texto, y él comenta que los ídolos de nuestro tiempo no necesariamente son figuras que representan dioses que no existen, sino que son realidades materiales que ciertamente desde el punto de vista natural tienen poderes grandes, como por ejemplo los misiles intercontinentales. Y ustedes pueden darse cuenta que en la filosofía política, estos poderes confían en sus armas nucleares, confían que mientras su arsenal nuclear y de misiles intercontinentales es más abundante y grande, están muy seguros. Y podríamos decir que hay un cierto sentido en el cual estos son ídolos de este tiempo, porque ahí la gente confía su seguridad, su bienestar. Ahí ellos piensan que está su poder, la fuente de su poder. Pero Isaías desde ya, en el contexto de un imperio muy poderoso de ese tiempo, nos habla de una filosofía de la historia muy distinta. Y nos dice que aún estos ídolos que las naciones paganas creían poderosos, tanto ellos como el poder que ostentan los que están bajo ese sistema de idolatría, son para Dios como nada. Y que Ciro simplemente será un instrumento en las manos de Dios y que por medio de él restaurará Jerusalén. Esto que podría parecer sarcástico es una realidad. Imagínense ustedes Ciro siendo un instrumento en las manos de Dios, y ciertamente lo fue. Financió el viaje de Nehemías claramente. Le puso incluso una pequeña fuerza militar para acompañarlo hasta Jerusalén, y le dio maderas y todo esto. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que controla cada detalle de la historia, aunque a nosotros pareciera que no es así. Por lo tanto, la respuesta final a la pregunta de qué clase es el Dios de Israel, qué clase de Dios es el Dios de Israel, es una pregunta teológica, histórica y de filosofía política al mismo tiempo. Ese es el contexto, porque los judíos que estaban esclavizados bajo el poder babilónico, y en este caso Persia y Babilonia juntos en un solo imperio, tenían que haberse preguntado, ¿es que los dioses paganos han vencido a nuestro Dios y estamos aquí como esclavos? ¿Es que estos ídolos tienen más poder que Jehová? Isaías quiere hacer recordar que no, que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, porque Él gobierna el mundo, gobierna el curso de los eventos en el mundo, y que Él va a restaurar a su pueblo, y que Él es la fuerza detrás del poder y autoridad de Ciro, y que los dioses de las naciones son nada para el Creador. El verdadero poder detrás de los tronos es el Dios creador, y Él dirige los eventos de la historia para sus propios planes, aunque a veces, con frecuencia, los poderes de este mundo piensan que tienen poder en sí mismos. Y luego entonces, en el capítulo 42, en los versículos 1 al 4, se hace una presentación del siervo sufriente. Isaías 41, 21 al 29, concluye con esas palabras. He aquí, o miren, vean, del versículo 24. Se refiere a los ídolos. Aquí es como que desafía a los ídolos. Y el versículo 29 se refiere a los idólatras. Ahora en esa sección del capítulo 42, 1, empieza con he aquí mi siervo. Es como se dice, miren ídolos de las naciones. Miren idólatras de esos ídolos de las naciones.
miren a mi siervo, aquí les presento a mi siervo. El contraste es claro. Frente a las desgracias en que se encuentra el mundo, aquí aparece el siervo de Dios para remediar la falta de palabra de Dios en este mundo. Todo lo que se ha visto en ese mundo es las palabras de los reyes paganos, el uso de abusivo poder. En ese contexto, Isaías les presenta al siervo de Dios para remediar ese gran vacío de falta de palabra de Dios en un mundo como el que vivía Israel bajo la opresión. Entonces, esta sección continúa siendo dirigida ante el consejo divino. Aquí se presenta al siervo de Jehová en términos de un profeta rey. Se usa la misma terminología del ungido de Dios de 1 Samuel 16, 1 al 13 y del Salmo 89, que se refieren a David. Este siervo está habilitado por el Espíritu de Dios para cumplir con su misión en el mundo, traer justicia a las naciones. Isaías entonces utiliza el concepto de justicia en dos sentidos. En primer lugar, se refiere a la supremacía de Dios en los procesos históricos, y esto lo declara en Isaías 40, 12 al 14, versículos 27 y 42, 1. Entonces, aquí se refiere a la supremacía de Dios en los procesos históricos del orden creado. Por ejemplo, en este caso, Dios utilizará a Ciro para restaurar o liberar a Jerusalén, porque Dios es el supremo poder. En segundo lugar, la justicia se utiliza en el sentido de que es la justicia pactual de Dios para con Israel en relación a las naciones. Israel tiene que entender que Dios lo ha escogido para iluminar a las naciones acerca de la suprema autoridad, bondad y misericordia del Creador. En este pasaje se habla de las cosas negativas que no hará el siervo de Dios. Todo esto significa que el siervo de Jehová mostrará gracia para con su pueblo y para con las naciones mediante la verdad y la ley. Aquí se habla de camino para significar la ley, la Torá, que será enseñada y que será predicada desde Jerusalén. Otra vez aquí, la escatología consiste en que desde Jerusalén, donde Dios está presente, saldrá el conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de vida de Dios. De aquí saldrá hacia el resto del mundo. Y no hay ninguna duda de que desde Jerusalén hasta lo último de la tierra salió también el evangelio de Cristo para salvación de todo aquel que en él cree. Y luego en el capítulo 42, versículos 5 al 9, se da una explicación acerca del siervo de Dios. El siervo de Jehová aquí se presenta como alguien que establecerá el nuevo pacto para con Israel. Y esto tendrá un efecto en el mundo entero. Cuando Israel haya sido redimido, atraerá a las naciones hacia la fe en el Dios creador y todopoderoso. Y de esto también habla Isaías 55, 3 al 5. Entonces, la indicación aquí, o la explicación aquí, es que Israel es el mediador de la justicia y salvación para las naciones del mundo. Por eso ha sido llamado en justicia. Esto quiere decir en fidelidad pactual. Entonces, en esta sección del capítulo 42, 5 al 9, se enfatizan tres hechos. En primer lugar, Jehová llama a su siervo en justicia, es decir, en una relación legal
correcta entre el siervo y Jehová. En segundo lugar, Jehová brinda su apoyo total a su siervo. Lo sostiene de su mano, lo sustenta, lo guarda y lo cuida. Y en tercer lugar, Jehová hará de su siervo una marca o un pacto. Esto es interesante. En este caso, el siervo de Dios no solamente es el mediador del pacto con Dios, como lo fue Moisés, sino que él mismo es el pacto. De este modo, entonces, el siervo es el lazo pactual por el que discurren todas las bendiciones del pacto hacia los pueblos. Este pacto, entonces, se refiere al hecho de que Dios soberanamente otorga a los hombres sus bendiciones de salvación y otorga también su gracia. Entonces, Jehová hará de su siervo una marca o hará un pacto de él, un pacto para el pueblo de Dios y una luz para las naciones. Este capítulo 42 es sumamente importante porque declara la misión central de Israel hacia el mundo. Israel no existe por sí ni para sí mismo. Perdió esa visión, pero no fue fundado con esa visión ni misión. La visión que Dios tenía para Israel era que cualquier otra nación que mirase a Israel diría: miren qué Dios tiene ese Israel. Y la misión de Israel era mostrar permanentemente a través de su vida, de su economía, de sus finanzas, a través de la adoración, a través de la moral y a través de la política y a través de todo el desempeño de la vida de Israel, que tenían un Dios grande, todopoderoso, misericordioso, lleno de gracia, que si vivieran bajo su autoridad, habría paz y bienestar. En ese sentido, tenía que ser alguien que ilumine a las naciones. La frase luz se usa en Isaías 9:2 también. En este contexto significa liberación, restauración y nueva vida provista por el Hijo para los israelitas en las tinieblas de la muerte de una esclavitud opresora. Esta función del siervo se extiende aquí a los gentiles. La salvación de Dios pasa de lo particular, es decir, desde Israel, trascendiendo hacia lo universal, es decir, las naciones del mundo. La plenitud del rol del siervo, obviamente, no se cumplió a través de Israel completamente en el Antiguo Testamento. La plenitud del rol del siervo se cumple en Cristo, en el Nuevo Testamento, cuando se declara que Él es la luz del mundo, Juan 8:12, Juan 9:5, Lucas 2:32. Lo que Israel no pudo cumplir a cabalidad, Cristo lo cumplió como el perfecto siervo de Dios. Y esto nos lleva a comentar un poquito el capítulo 49 de Isaías. Aquí en el capítulo 49 de Isaías se habla del siervo sufriente y la restauración. Isaías 49, 1-7 se dirige a las naciones en términos de un llamado profético de parte de Dios. La misión del siervo aquí es juntar a los israelitas del exilio y también se habla de la restauración de Sión. En otras palabras, la victoria de Ciro y la consecuente restauración de Sión llamará la atención de las naciones y glorificarán a Dios. Esto es importante, ¿no? Este no es un acto aislado, no fue un evento histórico aislado. El hecho de que Israel, como siervo sufriente, vuelva desde Babilonia. Mientras Israel estaba esclavizado en Babilonia, muchas naciones alrededor sabían de esto. Muchas de ellas se alegraban de esta realidad porque aborrecían a Israel. Entonces, las naciones del mundo estaban pendientes qué va a pasar con Israel en esa esclavitud. Esto es como si Dios, a través de este acto histórico, estaba predicando al mundo entero.
cuando Israel retorna del exilio y se restaura Sion, esto llamó la atención de las demás naciones del mundo, porque no fue un acto aislado y no debe entenderse como un acto aislado en la historia mundial. Entonces, la victoria de Ciro y la consecuente restauración de Sion llamará la atención de las naciones y glorificarán a Dios por ello. Con la reconstrucción del templo en Jerusalén, el gobierno de Jehová será nuevamente inaugurado. Y cuando las naciones reconozcan la soberanía de Dios, entonces el reinado escatológico de Dios empezará. Solo entonces las naciones recibirán bendición de Dios y serán purgadas de sus idolatrías. Y en el capítulo 52 al 53 se hace una evaluación de este siervo sufriente. Digamos que en el capítulo 52, 1 al 12, se hace un llamado a Sion a prepararse para el retorno de los exilados, porque Jehová ha retornado a Jerusalén. Con este retorno de Jehová a Jerusalén, Jerusalén es redimida y por lo tanto los exilados son llamados a empezar este éxodo. Ya está aquí Jehová en Jerusalén, vayamos hacia él. Y en los versículos 13 hasta el 52:12 se evalúa la efectividad del ministerio del siervo de Jehová. Aunque también en los capítulos 54 y 55 se hacen más evaluaciones, veremos eso más adelante. En esta evaluación del siervo sufriente se destaca enfáticamente el rol de Sion como la ciudad del siervo, a la cual él tiene que redimir. Se destaca también la obediencia y la bendición, la exaltación y la gloria del siervo sufriente, en 52:13 en especial. Esta situación de obediencia pactual del siervo de Jehová plantea la siguiente pregunta. Si él actúa con sabiduría y obediencia al pacto, entonces, ¿por qué sufre? Es una pregunta fundamental que hay que hacerse teológicamente. Y esta pregunta es respondida en el capítulo 53. Vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta aquí es la siguiente. Si este siervo actúa con sabiduría y con obediencia al pacto, entonces, ¿por qué sufre? Y el capítulo 53 responde que es por medio del sufrimiento de un siervo fiel que Dios da paz y sanidad a los interlocutores del capítulo 52, 1 al 9. Estos interlocutores pareciera que son los reyes de las naciones paganas, que están atentos a lo que pasará con Israel. Estos reyes paganos se maravillan ante el sufrimiento y desfiguración del siervo de Jehová. Es probable que el siervo de Jehová en este contexto histórico específico se refiere al remanente fiel dentro de Israel, mediante cuyo sufrimiento vicario atrae a gentiles a la fe en Jehová. Sin la redención de Israel, no habrá redención del mundo ni retorno al Edén escatológico. En este sentido, entonces, el siervo sufriente de este pasaje sigue siendo también una figura para el futuro, por cuyo sufrimiento vicario las naciones tienen acceso a la salvación. Este rol, por supuesto, en este sentido del futuro, visto desde Isaías, se cumplió con Cristo, con su sufrimiento y muerte vicaria para los pecadores. Y así lo interpreta Hechos 8, 32 al 35, cuando Felipe se acerca al eunuco y a partir de la lectura de este pasaje que estaba haciendo el eunuco, le declaró el evangelio de Cristo. Y es muy probable que este eunuco fue el que dio inicio a la iglesia cristiana en Etiopía.
Entonces, en Isaías 53, debemos notar lo siguiente acerca del siervo de Dios. Debemos notar por lo menos 4 cosas. En primer lugar, debemos notar que el siervo de Dios sufre en soledad. Está aislado de la humanidad y sufre por los pecadores de su pueblo bajo la mano de Dios. Sufre vicariamente. En segundo lugar, el siervo de Dios actúa como sustituto. Es decir, su sufrimiento es sustitutorio. Sufre y muere en lugar de los pecadores, sustituyendo a los pecadores, tal como se hacía con los sacrificios según Levítico 16. Entonces, en primer lugar, es un sufrimiento en soledad, es un sufrimiento que es expiatorio. Y es un sufrimiento, en segundo lugar, sustitutorio, en lugar de los pecadores. Y en tercer lugar, el siervo de Dios remedia cada aspecto de las necesidades del pueblo. Lleva todas nuestras enfermedades y dolores que plagan nuestras vidas. Eso implica lo moral, lo espiritual y la culpa del pecado. Entonces, es un siervo que sufre propiciatoriamente. Y en cuarto lugar, el siervo de Dios cumple la voluntad de Dios en sus sufrimientos. Él sufre todo lo que merece la ira de Dios. Él es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo y quita el pecado del mundo. Y eso anuncia lo que Cristo realmente hizo en el Nuevo Testamento por nosotros y por las naciones del mundo. Y es interesante entender y estar consciente que la iglesia de Cristo efectivamente está formado por creyentes de toda nación de este mundo. Finalmente, Isaías 54 al 55 nos hablan de las consecuencias de la muerte del siervo sufriente. En estos capítulos se nos muestra que la consecuencia de la muerte del siervo sufriente es la realización de un nuevo pacto, pero un nuevo pacto basado en Sion, con una nueva posición de ser centro del mundo. Las imágenes que se usan en estos capítulos, especialmente en el capítulo 54, evocan el pacto abrahámico de Génesis 18, 1 al 9 y de Génesis 2, 17. Se mencionan aquí los actos redentores de Dios en el diluvio. Con todo esto se prepara al remanente fiel para celebrar este nuevo pacto de paz, lo cual indica que el periodo del exilio es meramente temporal y que Dios volverá a bendecir pactualmente a su pueblo para que nunca más sea amenazado. En Isaías 54, 11 al 17, se nos describe cómo Dios mismo edifica Jerusalén en gloria y hermosura. Se describe que Él la protegerá de todo tipo de destrucción. Y finaliza el capítulo 54 con el lenguaje de la promesa que Canaán es la herencia de Israel, que ahora la ocupará plenamente y que la presencia de Dios estará allí. Esta ha sido y es la expectación de Israel. En el capítulo 55 de Isaías, los fieles son invitados al banquete que Dios ofrece en Sion. Noten ustedes que cada vez que hay un pacto, este pacto es como si fuera sellado por un banquete que Dios mismo ofrece, lo cual es símbolo de la comunión de Dios con su pueblo y de la bendición de Dios para con su pueblo. Esto se describe en Isaías 55, 1 y 2. Y la invitación al Israel restaurado es en base al pacto de Jehová con David.
En 55, 3 al 5 se explica esto. Al cual Jehová se ha mantenido siempre fiel. Luego, Jehová llama a los exilados a empezar su éxodo hacia el santuario de Dios. No es Jerusalén por Jerusalén. Central a Jerusalén es el santuario de Dios. Central al pacto de Dios con su pueblo es la adoración a Dios, la comunión con Dios. El estado de bendición en que puede vivir el pueblo de Dios se da en el contexto de la comunión con Dios. Y puesto que el santuario es santo, los redimidos deben someterse a la voluntad divina, dejando de lado sus propios medios. Eso describe Isaías 55, 6 al 11. Los que obedecen a este llamado del nuevo éxodo, a ellos se les otorgará bendición a tal punto que gozarán de plena felicidad, descrita en el 55, 12 y 13. Estos capítulos sugieren que el nuevo pacto de paz, que la restauración de Sion, que el nuevo éxodo y que el retorno de los exilados será logrado por el sufrimiento y muerte del siervo de Jehová. Entonces, cuando el siervo ha cumplido su misión, irrumpirá la nueva era. Será aquí donde las armas de guerra se transformarán en instrumentos de paz, mientras que el mundo se regocije en el gobierno eterno de Dios, que ya predecía Isaías 2, 2 al 4. Y así entonces podemos comprender esta profecía exílica de Isaías. Y vamos a parar ahí por un momento y Dios mediante a las 12:30 empezaremos con la escatología post-exílica. Vamos a parar aquí por si algunos de ustedes tengan alguna reflexión que hacer o alguna pregunta que quisieran formular. Estamos abiertos a ello en este momento. Una pregunta, profesor. Adelante. El texto de la revelación mesiánica en el Antiguo Testamento lo he estado buscando ahorita que lo mencionó porque me parece muy interesante, pero no lo encuentro en medios electrónicos. ¿Usted lo tendrá de casualidad en algún archivo PDF? No lo tengo en PDF, lo tengo en físico en realidad. Está en físico, es un libro bien grande, escrito por Van Groningen. Es un texto que vale la pena adquirirlo para su biblioteca. Ustedes lo pueden adquirir de Amazon.com. Hasta donde yo he buscado, no está todavía en archivo PDF. Pero déjenme ponerles en el chat, como vía de consejo, les recomendaría a todos ustedes que se suscriban a una biblioteca digital bien grande que les puede permitir descargar 10 libros diarios gratuitamente. Ustedes se suscriben a esa biblioteca con su correo electrónico y luego con su clave pueden acceder a descargar 10 libros diarios. Hay bastante literatura de todo tipo, teológica también. Entonces, esta biblioteca se llama así, book4you.org. Entonces, suscríbanse a esa biblioteca, book4you.org. Quizás está ahí el libro, no lo sé, no he hecho esa búsqueda en esta biblioteca digital, pero esta biblioteca digital tiene bastantes libros muy actuales de teología. No sé si este libro estará ahí. En todo caso, lo pueden conseguir en amazon.com. Sí, muchas gracias. Sí, se ve muy bueno. Gracias, profe. Pero suscríbanse a esa biblioteca. Ahí van a tener ustedes abundante literatura teológica de peso académico. Incluso sets de comentarios de los más prestigiados que hay en el mundo teológico de ahora. Book4you.org se llama. Suscríbanse ahí y podrán descargar bastante literatura digital. Sí vieron en el chat el nombre de la biblioteca digital, ¿verdad?
Sí, ya ahí aparece. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tuvieron? ¿Alguna otra reflexión que tuvieran? Este autor, Van Groningen, es bien prolífico, ha escrito 2 libros bien grandes. Este es uno, La Revelación Mesiánica del Antiguo Testamento, y el otro libro que ha escrito se llama De la creación hasta la restauración. Digamos que desde el punto de vista reformado, es el autor que ha producido los 2 libros más destacados que tenemos en este siglo. Y más tarde les voy a mostrar el libro en físico para que ustedes puedan conseguirlos. Voy a colocarlo también en el chat. No sé si trae en español todavía, pero es una literatura que en todo caso tendrían que hacer el esfuerzo de acceder. Bien, hermanos, ¿hay alguna reflexión o alguna pregunta que quisieran hacer hasta aquí? Para recapitular, pastor, sería, Dios reta a las naciones acerca de que sus dioses son nada a su lado, ¿sí? Y que mismo Dios tiene el control de lo pasado, de lo presente y de lo porvenir. Así que pues por eso todos sus ídolos pues no sirven para nada, no tienen ningún poder en el cual se pueda confiar, ¿sí? Entonces por lo que Jehová nos proporciona a cada creyente, la sabiduría para poder hacer llevar la palabra de su salvación a los que no le conocen. Una de las preguntas, creo que es obvia, que me surgieron es que los profetas entonces fueron símbolos de Jesús con base a las distintas situaciones en las cuales ellos estuvieron viviendo, ¿verdad? Digamos que en un sentido, sí eran como tipos de Jesucristo, en el sentido que anunciaban la voluntad de Dios al mundo. En ese sentido eran tipos de Jesucristo. Y en otro sentido eran los intermediarios, como Cristo también, de la gracia de Dios al dar la palabra de salvación al mundo. En ese sentido podemos decir que los profetas eran tipos de Cristo. Y es cierto, la escatología bíblica y la teología bíblica en general nos muestra que Dios tiene el control absoluto de todos los eventos en el universo, no solamente de los eventos astronómicos y astrofísicos, pero tiene el control de los eventos históricos de la humanidad. Esta teología de la historia que nos brinda la escatología bíblica es muy importante para la iglesia del día de hoy, porque anima a la iglesia a no confiar solamente en los medios humanos, sino a poner su destino, presente y futuro, en el gobierno de Dios, en las manos de Dios. Si no hubiese otra lección más importante que deducir de la escatología bíblica, esta es una lección que tenemos que obtenerla, deducirla y vivir con ella. Porque a veces pareciera que en nuestro mundo, especialmente latinoamericano, pareciera que eso está fuera de nuestra mente en la reflexión teológica. Pero Isaías reafirma una y otra vez quién o qué clase de Dios es el Dios de Israel, en contraste con los poderes de este mundo, en contraste con los ídolos en los cuales el mundo confía. Y su declaración es ni más ni menos que el propio Creador y el que gobierna cielos y tierra. Creo que eso resume con palmaria claridad quién es nuestro Dios aún el día de hoy. Profesor, usted hablaba de un libro de ídolos. Así es, este libro fue escrito por Bob Hausberg. Déjenme escribirlo aquí en el chat, por si tengan interés alguno de ustedes.
Así se llama el libro, Bo Husband, The Idols of Our Times. Entonces, probablemente eso sí lo puedes encontrar, y es un libro más o menos antiguo, de los 70s. Está bien pensado en realidad, porque contextualiza un poco el mensaje de Dios para este mundo, ¿no? Él también es profesor de la Universidad Libre de Amsterdam, es reformado también, y es un libro que nos hace pensar. Es un comentario más bien de algo que ha ratado y que se ha consolidado. Es el observar que los planes de Dios y su palabra no se frustran. La doctrina de la escatología, como la hemos visto, la doctrina de porvenir, se resuelven todos los cabos sueltos de cada una de las doctrinas, y nos hace esperanzador en que esta doctrina de porvenir se convierta en la doctrina de la esperanza del pueblo de Dios, de su reino, de sus hijos. Entonces, esa es una de las cosas en lo que en la que he meditado en estos días. Amén. Amén, ciertamente. Muy bien dicho. Bien, hermanos, entonces quedamos aquí por ahora, y Dios mediante a las 12:30, quizás 12:35, porque ahí me di cuenta que media hora algunos no pudieron hacer lo que debieran hacer en 30 minutos, entonces vamos a hacer 12:35. Volvemos aquí para iniciar con la profecía o con escatología post-exílica. Vamos a tratar ese tema de 2:30 a 2 de la tarde. Muchas gracias, hermanos, por escuchar, y disculpen por el impasse. En realidad estoy saliendo de un cuadro que tuve hasta el día de ayer, un cuadro de resfrío y gripe, pero bueno, Dios nos ha fortalecido hasta aquí y continuaremos con estas clases. Casi estaba tentado a decir que no podría estar presente en las clases, pero bueno, leyendo también la parte final de Isaías 40, uno comprende cómo la fortaleza de Dios se hace presente en cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que continuaremos Dios mediante esta tarde con la parte de escatología post-exilio. Que el Señor les bendiga y tengan un buen provecho con su almuerzo. Hasta pronto. Gracias.